No tocas el teclado, no haces clic, solo hablas y Revit te obedece. Selecciona los elementos de la vista actual. Listo, todos los elementos de la vista actual han sido seleccionados. Le pedís que te muestre todas las vistas, te las muestra. Le pedís que modele un muro, te lo modela. Le hablas y te responde. Esto no es un video de ciencia ficción, tampoco es un experimento de laboratorio. Esto está pasando ahora mismo dentro de Revit. Se llama Revit AI o Revit AI de inteligencia artificial. Y es un nuevo plugin creado por la empresa Proisac que conecta Revit con inteligencia artificial, pero mediante el lenguaje natural y el reconocimiento de voz. En este video te voy a mostrar cómo funciona, qué podés hacer con él y cómo podés empezar a usarlo hoy mismo y gratis. Y al final del video te voy a dejar el link para que lo descargues gratuitamente y para que lo pruebes vos también. Hola, soy Asistente, creado por el ingeniero Rolando Híjar de la empresa Proisac. Estoy aquí para revolucionar el mundo BIM y ayudarte con todo lo relacionado a Revit. ¿En qué puedo asistirte hoy? Esto que vas a ver hoy, darle instrucciones a Revit con tu voz, ya es real. Y si me seguís desde hace un tiempo, sabés que esto yo ya te lo había anticipado. El 19 de febrero del 2024 mostré Glyph Copilot. Te vas a morir. Un prompt y escribo: acotar esta planta. Ya lo hizo. 58 cotas en menos de 10 segundos. Yo lo corté para no estar 10 segundos parado así. El primer plugin que te permitía escribirle a Revit en lenguaje natural a través de un chat. Acotar, etiquetar, crear vistas, planos. Y en aquel momento te dije que faltaba muy poco tiempo para que trabajases así. Haceme por favor los detalles de escalera de todos los niveles, 1 en 20, no te olvides. Y después pasalos, haceme los planos. ¿Te das cuenta? Uy, el celular. Por ese entonces era más una expresión de deseo que otra cosa. Era un chiste. Pero ese chiste hoy empieza a volverse realidad porque Revit AI da un paso más. Ya no solo le escribís, sino que ahora le hablas. Y lo increíble es que además te contesta. Estamos frente a una nueva forma de interactuar con nuestras herramientas. Lo que era una visión hoy es un primer prototipo y por eso es que este video no es solo una review de un nuevo plugin para Revit, sino que es una mirada hacia lo que se viene. Todo lo que te voy a contar ahora surge de una conferencia reciente en la que la empresa Proisac presentó oficialmente Revit AI. Proisac no es nueva en esto, vienen desarrollando complementos para Revit hace más de una década y ya crearon 40 complementos, entre los cuales está esta aplicación que te muestro hoy. La puedes descargar de forma gratuita, también te dejo el link en la descripción. Y la idea detrás de este plugin es conectar directamente Revit con ChatGPT sin software intermedio. El usuario envía una solicitud con lenguaje natural, ya sea por escrito o hablándole directamente con lenguaje natural. Revit AI la interpreta y la convierte en un comando que se lo envía a Revit. En la charla el ingeniero empieza mostrando cómo le pide una lista de vistas del proyecto, Revit AI se la da y después le va pidiendo que abra una vista, se abre en Revit, otra vista más, pero lo más revolucionario es el reconocimiento de la voz. Te dejo un extracto de la conferencia en donde el ingeniero Rolando Híjar le da instrucciones con su voz, con lenguaje natural. Selecciona los muros. Listo, he seleccionado los muros en la vista actual. Reconoció bien mi voz. Borra los muros. Ahora está ejecutando. Elementos borrados. Y borró todos los muros del proyecto. También se puede modificar su interfaz y dentro de la pantalla de configuración le puedes cambiar el nombre al asistente para llamarlo por un nombre. Pones tu nombre de usuario para que te llame también por tu nombre. Y le podés dar instrucciones. Por ejemplo, acá dice: actúa de forma práctica y concisa, no inventes respuestas.
o que actúe como un caballero medieval, y entonces Revit AI te responde así. Saludos, noble Rolando. Estoy aquí, listo para asistirte en tus labores con Revit. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Como ven, la forma de la respuesta cambió. A su vez tenés la posibilidad de configurar la memoria que tiene el chat para poder referirte a cosas que le dijiste previamente. Y además de la voz que viene por default, le han cargado por el momento 3 voces de Eleven Labs, con lo cual ahora el sistema te responde así. Listo, he seleccionado los muros en la vista actual. Otra cosa muy interesante es que al tener 40 complementos, Revit AI se puede conectar a estos complementos. Por ejemplo, en este caso que hay 180 muros seleccionados, se le pide que ejecute el complemento para colocar la información de ejes y Revit AI abre el complemento y automáticamente le coloca a cada uno de los 180 muros que estaban seleccionados este parámetro que tiene que ver con la acción de lo que hacía el complemento Grid Location. A partir de texto, por ejemplo, se pueden crear elementos. En este caso una habitación con muros de 3 metros de largo y 2 metros de alto. Y a continuación se le pide que cree un piso para la habitación. Revit lo crea. Se le pide que seleccione todo lo que está en la vista. Revit lo selecciona. Y esto mismo que se hizo escribiendo, también se le puede decir con comandos de voz con lenguaje natural. Selecciona los elementos de la vista actual. Listo, todos los elementos de la vista actual han sido seleccionados. Ya, eso ha sido un poco Si mejor. necesitas algo más, házmelo saber. Mueve todo 3 metros a la derecha. Elementos movidos. ¿Vieron? Moví todo 3 metros a la derecha. Haz una rotación de 45 grados. Se rotaron los elementos. Rotamos los elementos 45 grados. Mueve todo hacia la izquierda 3 metros. Elementos movidos. Lo primero que hice después de ver esta presentación fue ir a descargarlo urgentemente, así que te muestro en vivo, ya lo hice pero lo grabé, el proceso por el que vas a pasar para obtenerlo vos también de forma gratuita. Para probarlo vamos a la tienda de Proisac, te dejo el link en la descripción. Acá lo tenemos, de momento gratuito, está en constante desarrollo. Vamos a añadirlo a nuestro carrito y finalizamos la compra, llenamos un formulario y realizamos el pedido. Y listo, hacemos clic acá para descargarlo, ya se descargó, lo ejecutamos y lo instalamos. Fíjate que esta es la versión 1.0.0, finalizamos, abrimos Revit y nos va a preguntar si queremos instalar este complemento. Le voy a decir que sí, y si vamos a nuestros complementos, ahí tenemos Revit AI para ejecutarlo. Nos dice que tenemos un problema de licencia, vamos a decirle que sí a esto y nos pide un número de serie, probablemente lo tengan en el mail. Efectivamente, y acá aparece mi clave, la pego acá en el serial y arrancamos. Nos dice que el serial fue activado y acá nos aparece la interfaz. A ver, vamos a sacarla de acá. Nos dice que se puede subir texto, escribir como si fuera un chat o inclusive subirle imágenes para análisis. Y acá abajo nos da la opción de hablar. Vamos a hacer algo muy simple. Vamos a construir una caja con muros, un rectángulo de muros y vamos a empezar el diálogo. Hacemos clic en el microfonito. Por ejemplo, hola, ¿puedes seleccionar todos los muros? Lo siento, pero no tengo la capacidad de seleccionar elementos directamente en Revit. Sin embargo, puedo ayudarte a crear nuevos elementos o proporcionarte información sobre cómo trabajar con Revit. Si tienes alguna otra pregunta o necesitas asistencia específica, por favor házmelo saber. Como habrás visto, de momento la versión 2 no está lista para descargar, pero tal vez para la fecha en la que veas este video ya esté disponible. Así que anda al link que te dejo en la descripción y fíjate si ya lo podés descargar para probarlo por vos mismo. Porque ya pasaron 2 días de la conferencia y el ingeniero Ijar, o Ijar, no sé cómo es, dijo que en un par de días ya iba a estar disponible en la plataforma. Próbalo. De lo que yo vi en la conferencia, claramente no es de momento una revolución en lo más mínimo. Al menos no todavía. No te entiende del todo, a veces responde mal, otras veces no ejecuta lo que le pedís, no hace todo lo que soñamos y mucho menos cuando lo hace bien. Pero esto
no es un fracaso, esto es el comienzo. Ya lo vimos antes con Glyph Copilot, el plugin de Evolve Lab, que ahora es parte de Chaos, que fue pionero en introducir inteligencia artificial en Revit. Desde hace tiempo, Glyph nos mostró que se podían automatizar tareas como acotar, etiquetar, generar vistas, solamente escribiéndoselo a través de un chat. Fue la primera vez que muchos de nosotros nos dimos cuenta de que el Revit que conocíamos ya estaba cambiando. Y lo que hace Proisac con Revit AI o Revit AI es dar justamente un paso más. No solo escribirle a Revit, sino hablarle, darle personalidad, conectarlo con todo un ecosistema de plugins, de complementos, al menos los de ellos, y convertirlo en algo mucho más parecido a un asistente de verdad. ¿Funciona todo como debería? No. ¿Tiene errores? Un montón. ¿Le falta desarrollo? Claramente le falta desarrollo. Pero eso es momentáneo, es temporal, porque lo importante no es lo que puede hacer hoy, sino lo que abre para mañana. Un BIM más accesible, con un flujo más humano, con una interfaz más natural. Es la primera versión que veo de algo que dentro de 2 o 3 años vamos a estar usando todos. Y que es más, inclusive probablemente ya venga incorporado al propio Revit. Debe haber miles de chinos en este momento que están desarrollando algo parecido. De hecho, yo la verdad esperaba que Glyph diera este paso, pero bueno, no importa quién lo haga, importa que podamos ver por dónde se encamina el futuro de la interfaz usuario-software. Revit en este caso. Es solo el principio de una nueva relación entre nosotros y nuestras herramientas. Y todo esto es gracias a las posibilidades que se han abierto a partir de la irrupción así explosiva de la inteligencia artificial y todas las posibilidades que nos da. La inteligencia artificial no va a hacer el proyecto por vos, pero sí puede ayudarte a hacerlo mejor. Y si entendés eso, no llegaste tarde. Llegaste justo a tiempo. Así que bueno, hasta acá llegamos. Contame en los comentarios qué te parece. Contame si pudiste ya descargar la versión 2. Así me avisás si la descargo yo también, porque me quedé con las ganas de probarlo. Igual voy a intentar mañana y pasado mañana, etc. Si extrañas mi contenido de Revit, sabés que en Patreon tengo más de 200 videos de Revit y también tengo de AutoCAD y de SketchUp, de layout de SketchUp, que hoy mucha gente también me lo está pidiendo, y de muchísimas otras cosas más que te van a ayudar a hacer tu flujo de trabajo muy eficiente. Te espero ahí, vale $3 por mes. Y nos podemos comunicar, tenemos 8 reuniones al mes vía Zoom, me podés escribir, me podés mandar tu archivo para ver tu problema. Bueno, es una comunidad con la cual yo por lo menos estoy muy, muy contento. Así que te espero ahí, te dejo el link de Patreon de este lado para que vayas y te des una vuelta por allá, y de este otro lado te dejo un par de videos para seguir aprendiendo, porque en tiempos de inteligencia artificial hay que aprender más, mucho más de lo que teníamos que aprender hace 2 años, así que no te dejes estar.